Aquí tengo 8. Y esto. Esto se cuenta. Y esto es un 6. Buenos días. Buenos días, chicos, chicas. Es un honor y un placer ahí ser la charla inaugural de este rol en vivo aquí. Que es la segunda vez que se hace en España y que me hace particular ilusión. La coña del simposio del rol en vivo pues la llevo teniendo con mis amigos hace un montón de tiempo, años en realidad. Pero me parece maravilloso, me pareció maravilloso descubrir el año pasado, una gente que no conocía nada, que la gente de Snara y la gente de Sonia pues estaban montando este tinglado. Me quedé frustradísimo el año pasado de no poder venir. Y lo bueno es que este año pues ya ha sido una realidad y encima he podido liar a muchos de ahí de mis amigos. Pero bueno, te ha costado tanto. Es doblemente maravilloso. Yo soy Pablo, en Twitter me puedes encontrar como WakeDreamer y de lo que voy a hablar hoy es de que hay un problema logístico que es que no vamos a ver si hago así porque tienes que hablar de fondo ahí. ¿Cómo lo hacemos? Lo lento se quita. ¿Cómo lo hacemos? No, sí. Y se van del edificio. Bueno, pues de lo que voy a hablar es de lo que yo llamo teatro en primera persona hoy y por supuesto espero que me interrumpáis y que levantéis la mano. Tenemos media hora, yo creo que voy a tratar de ir, bueno, voy a tratar, sí, 25 minutos, vale, bien. Que digamos, interrumpirme y hacer preguntas, porque al final no hay tiempo de hacer ningún ejercicio práctico, así que el valor práctico que le saquemos será el que me ayudéis a practicar en muchos casos, ¿no? Vale, entonces quería empezar preguntándoos ¿cuál es la diferencia entre el rol en vivo y el teatro? A ver, nada. Pero no está pasando. Venga, dime una cosa, una diferencia. Los espectadores. Que hay espectadores en teatro. Vale, más cosas. Bueno, el guión y lo que tienes que decir, el diálogo. Que no está prescrito y... Vale, perfecto. Más cosas. El escenario. ¿Qué pasa con el escenario? En el teatro está prefijado y en el rol en vivo no. Hay varios escenarios. ¿Hay varios escenarios? ¿En qué sentido? En el sentido de que a lo mejor no está todo constreñido a una escena que está construida además para que se vea tras una cuarta pared, ¿no? Sería a lo mejor una primera aproximación a esa idea. Vale, perfecto, gracias. Sonido y luces, que no tienes en rol en vivo. Pero podrías tenerlo, en realidad. Sí. Gracias. La presencia de un director de juego. La presencia de un director de juego. ¿Tienes un director de juego? No, ¿y cómo es eso distinto al director de teatro? En una escena de teatro no veo a nadie que esté pendiente de los jugadores de ¡ay madre que esto se me desmadra! Pues Pero por eso no lo ves. Por tratar de dar una definición un poco más concreta, o sea, hay una figura de director en ambos formatos, lo que pasa es que las funciones que tienen son diferentes, a lo mejor, ¿no? O sea, en uno dirige a los actores A posteriori y a priori. y en otro los vigila para que ellos no se Durante. Vale, durante, fantástico, gracias, Mon. Los decorados. Los decorados, ¿qué pasa con los decorados? A ver, ¿cuál es la diferencia ahí? Pues en un teatro tienes decorados, bueno, pueden ser luces, pueden ser focos, puede ser un decorado fijo y en un rol en vivo eso no lo tienes. ¿Por qué tienes un rol en vivo? Lo que tienes. Vale, o sea, es más lo que dicen los nórdicos de what you see is what you get, lo que ves es lo que hay, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Vale, perfecto, fantástico, chicos. Pues, Enrique. Vale, a ver cuánto he acertado aquí. Y los PNJ. ¿El qué? Y los PNJ. ¿Por qué? ¿Por qué es una diferencia? Porque en el teatro no tienes PNJ para, como tus peores para... Esa es una realidad porque cuando tú te adaptas a una obra de teatro, a un rol en vivo, tienes el problema de que no todos los participantes podrían ser protagonistas, porque hay protagonistas y secundarios, ¿no? No tienen todos la misma presencia escénica, ni tienen la misma tiempo en escena, ni el mismo peso dramático. Vale, fantástico. Bueno, pues ideas que yo había pensado, no van a estar todas, pero por aunar una definición, no hay un guión en el rol en vivo, o sea, no hay un guión fijado, como decía Ariana, pues como decía Anas, en el rol en vivo en principio no hay un público, los participantes son el único público, si lo hubiera, pero no hay una percepción de que lo estamos haciendo para otra persona externa, pues la trama se improvisa, no está prefijada, no hay dirección, esto más o menos ha salido, de hecho ha salido también muy interesante como lo ha planteado Mon, no hay una dirección de actores, hay un director, pero se trata de vigilar a los jugadores, no de darles instrucciones. En algunos roles en vivo hay mecánicas de juego, esto no serían aplicables a todos.
Los jugadores son co-guionistas. José acaba de apuntar encima del tema de... Lo que vas a decir es muy interesante y se me ha ido sobre la marcha. Al tema del peso escénico de los personajes. Tu nombre se me ha olvidado, perdón. Sergi. Pues Sergi ha señalado efectivamente el tema de... Repíteme la idea porque... Del decorado y del que la filosofía en el rol en vivo tiende a ser pues, mucho más inmersionista, ¿no? Como decían los nórdicos, lo que ves es lo que hay en un escenario... Pablo, estás comparándolo con un teatro súper tradicional. Sí. Te estás dejando el teatro de improvisación, el teatro ambiental... O sea, hay teatro sin guión, hay teatro improvisado, hay teatro que no usa un Cierto, es una puntualización muy buena, claro. Es que ellos llevan muchos años haciendo cosas, ¿eh? No, lo sé, lo sé. Que muchas veces cuando pensamos en teatro nos estamos imaginando la imagen que has puesto. Y eso es teatro de hace muchos años. El claro, teatro actual se parece poco y tiene muchas variantes que no son eso. Pero vamos a ver, sí, me parece cierto y no contraviene la tesis que estoy planteando, en el fondo. O sea, ¿cuál podría ser la gran diferencia, a lo mejor? Que hay experiencias teatrales. O sea, algunas de estas reglas se violan en el teatro pues, más moderno, ¿no? Hay teatro improvisacional, o sea, improvisativo, hay experiencias teatrales en las que el escenario pues, semeja más a esta inversión y te vas moviendo por el espacio. Sí, a eso me refiero. Incluso... Todo eso también se ha explorado. Entonces, yo al final me parece que la diferencia es si el público, como a que la experiencia está diseñada en teatro para otros y en el vivo para los que están. Cierto. Al final, cuando he estado mirando mucho, es lo que de verdad me... Y por eso precisamente cosas como la dirección. Pero cierto, porque cierto. estás diseñando una experiencia para otros y no para los propios... Cierto. Y seguro que los actores tienen cosas que hacen solo para ellos. Pero se les suele considerar talleres o ejercicios y no teatro. Pero es verdad que una definición ahí pues muy... no clásica, uso a generalidad tradicional o de acuerdo común de mínimos de lo que es teatro, es que para que exista una experiencia teatral, y Nas me corregirá como experto residente en teatro, pues tiene que existir público. O sea, si no existe una experiencia diseñada para un público pues un poco exógeno a la acción, o a cierto nivel exógeno a la acción, pues no va a existir experiencia teatral. Teatro, perdona Pablo, solo para redondear el por qué decía que el público es la clave. Al final el teatro viene del griego theatron, me parece que es el lugar desde el que se observa. O sea, tiene que haber el teatro reducido a su mínima expresión es un actor y ni siquiera hace falta un director. Un actor y un espectador. Un cuento contado a un niño, digamos, sería una experiencia teatral. Vale. Pues tiene que haber espectadores, ¿no? Partimos de esta base, ¿no? Hay espectadores que están fuera de la historia. Esto va a ser el mínimo común que no comparten el rol en vivo del teatro. Y luego hay otros elementos que, como señalaba este nombre, perdóname, Pepe, pues pueden coincidir o pueden no coincidir, ¿no? Tradicionalmente, pues no coinciden con el rol en vivo, pero hay otras variantes en las que pues, están más sujetos a revisión. Vale, a partir de aquí voy a empezar a hablaros mucho de mi experiencia haciendo vivos, y esto pues corre el peligro de que se convierta en 20 minutos de yo contando mis batallas, porque este vivo que hicimos, no sé qué, y tal, igual. Así que prevenid esto, si me veis que me voy mucho por la abstracción y la anécdota, y tratad de, ¿sabes? Os invito a tratar de aterrizarme a cosas más generalistas o más teóricas. Dicho lo cual, no sé si se me mueve la foto por el contraste, pero bueno, os da una idea. Vale, este fue un vivo que yo hice en 2011 en Tierra de Nadie. Bueno, en realidad lo hice en 2011 antes en otro sitio, pero eso da igual. Que iba pues daros un poquito de contexto. Había una experiencia, una anécdota que me fascina, la historia de Nirvana, del grupo Nirvana, que es que, bueno, en un momento dado a Kurt Cobain hizo una intervención. Y a partir de ahí a mí eso se me ocurrió que era una escena pues muy potente para hacer un vivo. Pero cuando llegó el día de hacer el vivo y tenía que explicarle, además era un vivo que era un vivo de Nirvana, Last Stop for Now Here, que no iba de Nirvana. O sea, yo no les contaba a los jugadores que era Nirvana, pero estaba todo inspirado, cada uno de los personajes, en gente del contexto de la vida de Kurt Cobain. Entonces, para explicarle todo el contexto que tenía esa intervención, la primera vez que lo dirigí hice escenas, alguna especie de construcción de escenas previas en una caja negra, en un espacio vacío, para que la gente tuviera un contexto emocional en donde se producía la intervención. Y resultó que aquí funcionaba de maravilla, vamos. Cuando lo hicimos en Tierra de Nadie, y aquí lo podéis ver, pues está teniendo lugar una escena con Nancy y con Susana, y el resto de los jugadores están alrededor viéndolo. Porque claro, tenían que ser conscientes a nivel... o sea, como jugadores, como actores, tenían que ser conscientes de lo que había pasado, pero aunque sus personajes no lo hubieran visto. Y esto pues tuvo una serie de efectos maravillosos, entre los cuales el hecho de que no es lo mismo, o sea, leerte una hoja que te dice, pues tuviste una discusión con tu padre, haberla tenido emocionalmente. La carga emocional que tenía el haber recreado esa discusión era mucho más potente.
encima el elemento este de que la memoria distorsiona las cosas se producía de manera orgánica. O sea, si tú recordabas esta discusión de forma diferente a como la recordaba él, pues es que es como la vida real. O sea, cada uno tiene unos recuerdos sesgados de lo que ha pasado. Pues fue una experiencia brutal y de hecho, pues al final vi que funcionaba de maravilla el tema de las escenas previas y la caja negra. Y lo que pasó además es que uno de los jugadores, 2 años más tarde, Gustavo, que está aquí, que había jugado conmigo en TDN, pues le gustó tanto que decidió hacer una adaptación teatral. Y esto fue ya un mindfuck para mí completo, porque fue, además la adaptación teatral de Last of Us Here es casi tal cual. Cambió los nombres, pero en el fondo ya tenía las escenas, cambió un poco la estructura, la puesta en escena, pero es efectivamente la misma historia que yo había escrito, pero adaptada a teatro. Y luego se lo contó una compañía de actores, que amateur, con la que él trabajaba, que no sabían nada de dónde venía la historia del rol, o sea, me pareció ahí flipante. Entonces, en resumen, lo que yo saqué de esta experiencia, porque bueno, estos fueron los 2 runs de Last Stop, una foto de la puesta en escena. Bueno, para mí además era un mindfuck brutal el tema de claro, ver escenas que habíamos visto en los vivos, pues verlas luego en fotografías de alta calidad, con una puesta en escena, fue bastante revelador. Y empecé a pensar, por favor, sí. Para entender bien lo que hiciste fue darles guión a los jugadores con unas escenas marcadas con guión para que las hicieran antes de empezar. Claro, perdón, inciso. Magnífica pregunta. Lo que me fastidia de la presentación, por el tiempo que tenemos, por el tiempo que tengo para prepararla, es que no vamos a poder hacer ningún ejercicio práctico. Pues esto sería mucho más fácil verlo. Pero en esencia lo que yo hacía es que, pues, os tenía a todos alrededor, si erais todos mis jugadores, y cogía a Zing, le cogía a él, le cogía a ella, y les decía, bueno, venís aquí y ahora vamos a recrear. Yo no narraba, o sea, si esto para nota era el narrárselo al público de una forma un poco más orgánica que en plan director de juego. Pues aconteció, bueno, lo estoy diciendo muy de una forma rimbombante, pero pues en 1991 pasó que Kurt conoció a Courtney en un concierto de no sé qué y tal y cual. Entonces yo planteaba la escena de esto fue lo que pasó y les dejaba a los jugadores, les decía, bueno, pues aquí necesito a Kurt y a Courtney, que la recrearan. Y aquello pues funcionaba, pues bien, funcionó muy bien. Vale, entonces, yo me empecé a plantear que lo que estábamos haciendo, cuando llegó cierto punto de empezar a repetir este esquema en otros vivos, pues era difícil de encajar en realidad en el modelo tradicional de lo que entendemos por rol en vivo, y desde luego, pues también era difícil de encajar según el modelo teatral. Y este verano, además también un poco con el toma y daca de las cosas que hace Nas, pues se me ocurrió una nueva aproximación que vine a llamar profesionalmente teatro en primera persona. Al final esto es un palabra que pues, tiene el valor que tiene pues, para que entendamos este estilo de juego, pero yo no pretendo pues, ser un innovador y haberme inventado un estilo nuevo, nada por el estilo. O sea, no va de eso, va de tratar de definir un estilo que hemos desarrollado en TDN estos últimos años, sobre todo en las jornadas de Mollina, pues un poco por las necesidades de... No me voy a detener mucho en esto, pero yo creo que ha tenido mucho que ver con las necesidades del espacio, del tiempo y de la logística. Porque teníamos en el formato de jornadas, pues tenemos 3 horas, tenemos un espacio como este, la gente muchas veces me viene sin caracterizar y yo no quería que eso me condicionara a contar historias de gran intensidad o de gran profundidad dramática. Entonces he tenido que buscar pues, recursos para teatrales para enriquecer eso. Mi pregunta es la siguiente, cuando recreabas esas escenas, esa caja negra con los 2 jugadores, ¿el resto de jugadores estaban presentes? El resto de jugadores estaban presentes viéndolo, sí, alrededor. ¿Todas las escenas? Sí. Excepto si hubiese alguna razón de peso, en plan actores del método, de no deberías saber esto para que tu interpretación sea mejor. En el 90% de los casos no tenía ningún impacto, o sea, tenía un impacto positivo en la interpretación, porque te da pistas como actor de cuáles son las teclas o cuáles son las claves emocionales del personaje que tú puedes tocar. O sea, si sabes que Kurt Cobain pues, tiene un problema con la heroína, aunque tu personaje no lo sepa, tú puedes guiar tu interpretación a generar escenas que exploten ese ángulo, ¿no? Claro, pero ya, aparte de eso, como valor añadido, o sea, yo que he jugado y estas locuras que hacen esta gente, como valor añadido pues del rol en vivo está el sentir toda la historia, porque ahí te sientes como espectador, ¿no? Pues como espectador que ve una película, hombre, deberías tú saber ahí pues, que esos 2 personajes tienen una charla íntima, probablemente no, ¿no? Pero como espectador tiene un valor añadido muy fuerte, muy potente. Entonces, eso se valora mucho. Vale. Bueno, pues entonces mi primera aproximación a lo que he venido a llamar teatro en primera persona, o yo lo llamo FTP, como los servidores para subir archivos, ¿no? FPT, First Person Theater, pues es lo siguiente, que tiene que haber personajes pregenerados. Este es un formato que no funciona con personajes creados del vacío, en mi opinión, porque ya encierran una construcción dramática, una serie de tensiones dramáticas. Tiene que haber un elemento de guión, no puede ser dejado toda la improvisación, porque normalmente hay una estructura de diferentes escenas, hay una cierta constricción de qué es lo que va a suceder.
Normalmente destrozamos, la ventaja es que al seguir esto podemos destrozar la unidad de acción y tiempo, y este era el gran mal de los vivos de la jornada, si me preguntáis. O sea, al final, yo me acuerdo un día de hablar con Rosendo, al que admiro mucho como creador de vivos, que Rosendo ahora os contará, ha hecho 50.000 vivos en jornadas, y ya era como, tío, es que no se me ocurre ya qué hacer, que suceda con 20 personas en una habitación, en un espacio de 3 horas. Claro, la respuesta es romper esa unidad ficticia de que estáis en una habitación en 3 horas y que están las 20 personas en escena. Pues esa fue la respuesta natural que yo encontré para conseguir profundidad dramática. Que hay dirección de actores. Esto es otro mindfuck súper tremendo que no sé si voy a conseguir explicar. Y esto, de hecho, yo creo que Nas ha sido el gran innovador, o el que yo creo que más lo ha depurado, en el sentido de que durante las escenas, pues yo era más de director tradicional de rol, cuando hacía estos flashbacks o estas escenas de precedentes, mi dirección era relativamente limitada, pero Nas ya lo ha iterado a un punto magnífico en el que se te acerca en escena y te susurra al oído, no, pues trata de llevar el personaje en esta dirección. Y parece un poco violento, pero luego es que funciona de maravilla, nuestra experiencia. O sea, conseguimos sacarle a una escena para la que tenemos 5 minutos, sacarle el jugo ahí al máximo. La escenificación, y esto viene un poco por las construcciones que os decía, de formato de jornadas, se basaba en el minimalismo teatral. Claro, la escena es un espacio vacío en el que solo están los elementos escénicos claves. Si, pues, en fin, no hay sillas, el vacío, a lo mejor la iluminación, hemos jugado con ella, ahora os pondré algún ejemplo, algún elemento concreto que tenga una pistola porque alguien se va a usar en esa escena, viceversa, ¿no? Si hay una pistola es porque se va a usar en esa escena, si no, no está. Y solo está la pistola, para que sepas que es un elemento en el que como espectador tienes que centrar la atención. Y luego encima, pues hemos empezado ya a aplicar, no sabía muy bien cómo definir esto, técnicas figurativas teatrales, es decir, representar en escena cosas que no están pasando de verdad. Eso también es otro mindfuck. Lo más fácil para entenderlo es pensar que en escena podemos representar sueños de un personaje, pero ya es tremendo cuando empezáis a pensar que podemos representar qué se está imaginando un personaje. O sea, hubo una escena maravillosa en otro vivo de Nas que voy a comentar, en Prisoners el año pasado, bueno, este año, en Tierra de Nadie. Es una historia que iba de unos padres a los que le secuestran a los hijos. Claro, Nas sacaba escena a los padres, de Zing, que momento mejor. Sacaba, pues si Paco era el padre de Zing, le decía, bueno Paco, ¿qué te estás imaginando que le pasa a tu hijo? Y Paco empezaba en voz alta, bueno, ¿qué te estás imaginando, Paco, que le ha pasado a tu hijo? Pues le imagino, claro, solo, sucio y lloroso, sentado en el suelo de un sótano oscuro. ¿Y le están haciendo algo, Paco? No, pero él puede, quizás está oyendo pues, cómo sus captores hablan fuera de él, ¿no? Pero seguro que no le van a tocar, no van a usar de él, no van a... Lo hemos hecho de forma muy trivial, pero imagínate, esto fue terrible. O sea, coño, además yo tuve que hacer, o sea, esto que he hecho con Zing, yo que era uno de los secuestradores, pues lo tuve que hacer. Era una escena figurada, a lo mejor eso no estaba pasando, no estaba muy claro si estaba pasando o no. Pero tenía una potencia dramática horrible, ¿sabes? Para meterte en esa situación. Bueno, esto es una especie de definición mínima y yo creo que irá iterando a lo largo del tiempo y se irá perfeccionando si se sigue utilizando esa terminología. Para ilustrar, Enrique, por favor. Por ilustrar puntos de cada cosa, pues he cogido vivos y no nos vamos a tener mucho, en realidad creo que nos quedan 10 minutos de presentación, o sea que... confirmo tiempo un momento, chicos. Sí, fantástico. Vale. Pues he cogido ejemplos que me parecen muy gráficos de cada cosa. Vale, estas son fotos de un vivo que yo dirigí, ya no me acuerdo ni cuándo, en Canarias, que se llama Argentine, que no es mío, que es una diseñadora americana que se llama Jay Lee. Y tema de personajes pregenerados, esto me parece brutal. Contaros la premisa de este vivo. Argentine es un vivo de fantasía que va de, pues los sirvientes del brujo malvado, pues son capturados por los héroes, y esta es la noche que están pasando los calabozos antes de que al día siguiente les ejecuten a todos. El final del vivo ya está escrito. Tú cuando empiezas a jugar Argentine te dicen, tu personaje a la mañana siguiente va a morir. No hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Entonces Jay Lee, como escribe los personajes, que te da 3 párrafos y luego te hace 5 preguntas súper profundas a la psicología del personaje. Pero súper profundas, ¿es? Pues tú sabes por qué, cuál es tu relación con fulano, por qué hiciste, o sea, hiciste no sé qué, por qué. Y tú realmente defines el por qué. Y es brutal, o sea, Argentine va solo de esta gente que va a morir, que ya sabes cuál es su final, de quiénes son. O sea, no va de qué hacen, va de quiénes... perdón. Va de quiénes son, vamos, me parece tremendo. O sea que al final solo con explorar quién es el personaje a través de las decisiones que toma en un marco temporal de 2 horas ya hay una historia que contar y ya hay un disfrute actoral, me parece. Sobre Jay Lee, pues solo puedo recomendaros que le echéis un vistazo a las cosas que ha hecho en Sixteen Forest, porque además lo mejor es que está todo gratis en internet. O sea, todos los 10 vivos que ella, bueno, no todos, pero los 10 vivos que ella hizo en su día, que antes vendía y tal, pues ahora están los PDFs, los descargas, todos maravillosos. Todos son de 8 personajes, con este un poco de modelo. Merece la pena probarlo, vale, es muy recomendable.
No, vale. Enrique, siguiente. Vale, el tema de dirección de actores. Y aquí, Dani, no sé dónde está, pero vamos, se sorprenderá de verse en... No es un buen ejemplo a lo mejor de lo que pasó en aquel vivo, pero me voy a reinventar un poco la historia de Dani, si no me parece mal. Aquí hay una secuencia, no se sabe muy bien, en que vemos al pobre Dani, que esto era un vivo de Tulu, tal y cual, en el que tenía una información que acaba compartiendo con esta chica, con este otro personaje que la quería, y el pobre Dani acaba muerto. Pero pues no le mató a ella. No le mató a ella. Pero aquí la secuencia me hace mucha gracia, porque en el fondo está muy dirigida. Yo creo que la vida real estuvo menos, pero es un ejemplo de cómo podría haber estado muy dirigida por mí. O sea, yo le di a dar el personaje un gancho dramático, él tenía un portadocumentos con unos documentos cuya única finalidad en la trama es que eso salga a la luz y va a tener unas consecuencias para él. O sea, además, si él no lo saca, me está saboteando mi intención creativa, o sea, de guionista, vamos a decirlo así, de generar esa escena, aunque tenga consecuencias catastróficas para él. Entonces yo, pues a Dani, pues que era, bueno, o sea, de hecho fue el vivo en el que nos conocimos, me parece, pues le fui guiando un poco para que generara esa escena y él, pues muy humildemente y graciosamente, pues fue cogiendo las direcciones, aunque acabara ahí con el muerto. Esto enlaza con lo que os decía de la asistencia del guión y lo de que el personaje esté prescrito, ¿no? O sea, el hecho de que yo te vaya diciendo cosas que hacer en una escena, en realidad te deja margen decisorio, margen creativo, porque yo te diga, haz salir los documentos, no te dice en realidad cómo, cuándo, a quién, si la escena va a ser melancólica, si la escena va a ser furiosa. O sea, hay mucho margen a la creación actoral, me parece, que te permite todavía explorar cosas, aunque tengas esa aparente constricción. Y claro, dirección de actores no es que yo te esté dirigiendo exacta y rigurosamente todo el rato lo que tienes que hacer, ¿no? Hay un punto de elegancia. Enrique, por favor. Vale, otro ejemplo muy rápido de cómo hemos roto la unidad de acción y tiempo. Este año hicimos un vivo de la Primera Guerra Mundial, que no os cuento demasiado, bueno, aquí tenemos aquí nuestro bonito cast cuando estaba empezando el vivo. Y bueno, y tenemos una carta que explica por qué es relevante, ¿no? La esencia del vivo era la siguiente. Tenía 3 actos. Todo iba sobre la historia de una familia británica durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, la primera escena era justo 2 semanas antes de que estalle, bueno, de que manden a los hombres de la familia al frente. El segundo acto, pues pasaba, era 1 hora más o menos de juego. El segundo acto pasaba cuando los hombres llevan unos cuantos meses en el frente y están escribiéndole cartas a las mujeres. Y el tercer acto pues pasaba al año, cuando los mandan de permiso a casa, los que están vivos. Y en fin, se resuelven los hilos. Pero el tema de las cartas, por poneros un ejemplo, es brutal. Es brutal, no puedo contar lo brutal que fue. Cuando separamos a los hombres y a las mujeres, y de hecho yo tenía las cartas prescritas porque dije, no va a dar tiempo, bueno, esta gente pasó, los chicos pasaron de mí, enseguida, bueno, que podéis escribir a casa. Ferozmente, como si no hubiera mañana, y realmente la simulación que hicimos en 3 horas de que habían pasado pues meses y que llevaban sin ver a su prometida o a su madre pues la vida y que no sabían si la iban a volver a ver, pues fue tremendo. O sea, aquello fue muy poderoso y es un ejemplo pues muy tonto de cómo en realidad en 3 horas, haciendo 3 cortes y haciendo saltos temporales, le das una profundidad dramática y narrativa a la historia muy fuerte, ¿no? Otro elemento, que haya un guión. Claro, esto busqué fotos un poco random porque ya no sabía qué poner, creo. Estos son mis 2 libros favoritos, creo yo, de los que he hecho ahí en general los últimos años. Este es Latidos, que era un tema ahí, en fin, que no sé si ni explicarlo. En realidad, muy someramente, era un vivo que tenía que ver con la locura, la oscuridad y la melancolía. Y este era Song to the Siren, que era una historia en fin, del amor, de la comunicación y del silencio también, ¿no? El tema es que los dos están muy guionizados. O sea, las 2 historias, no digo que tengan un guion, es que, a ver, yo voy a tratar de explicarlo, sé que no lo entienden, pues por qué me pregunten. Los personajes están todos prescritos por mí, los conflictos dramáticos están planteados, hay dirección de actores y una temporalidad concreta. Y esto genera en 3 horas que construyamos unos arcos argumentales. 3 horas. Bueno, 4 horas. 4 horas. Salimos a las 5 de la mañana. A ver, claro, los que jugáis conmigo jornadas tenéis que entender que el modelo alternativo no es el vivo de 2 horas, es el vivo de fin de semana, que para mí es un descubrimiento relativamente reciente. Claro, yo he descubierto este año que los vivos de fin de semana pues puedes construir lo mismo, y con más naturalidad, con un ritmo más pausado, es mucho más orgánico todo. Lo que me he dado cuenta que hacíamos es simular con técnicas de artificio técnico pues una cosa que de forma orgánica surge en un fin de semana. Bueno, nosotros tenemos 3 horas
un espacio de mierda ahí, con unas aulas ahí, luces, para simular por las maravillas que yo he visto en Robota, en Celestra y en otros sitios, ¿no? Pero yo tengo una cosa que Por decir, favor. que el Son to Desire, esa foto está tomada con luz. Sí. El Son to Desire, eso Sí, no está puesta en escena, no estoy poniendo esta foto como representación de la escenografía. Solo quería contar estas dos historias, que la intensidad emocional que tenía que ver, o sea, que surgen estas historias, las historias de amor de Son to Desire, por las historias de abandono, de desesperación que había en Latidos, tienen que ver con que todo está preplaneado por el guionista. Y luego los jugadores, o sea, yo les pongo ahí una rampa y ellos y unas pértigas y unas anillas para que hagan acrobacias, y son ellos los que hacen las acrobacias, no yo. Y crean cosas maravillosas sobre eso. Pero todo tiene una base para que den esos saltos en tan poco tiempo. Esa es la diferencia entre tus partidas y las mías. El que hace las acrobacias soy yo. Aquí no se lee muy bien, pero hay un artículo fantástico porque, claro, en este momento habrá gente en la sala que estará aterrada con lo dirigista que soy. Ese tío, tiene guión, tiene los personajes, la dirección. Es el dirigista del rol, railroading. No se lee, pero aquí estaba el artículo, comienza un artículo fantástico que salió hace un par de semanas de Will Hinmarch, que se llama Sword Fighting on a Roller Coaster, Railroading for the Best in Role Playing, en el que el tío empieza a hacer una revisión de la idea de lo que los anglos llaman el railroading, o el dirigismo, de toda la vida aquí, o como le gusta decir a mis amigos de Madrid, el tren de la bruja. No, ellos tenían esta visión súper negativa, el tren, este vivo es un tren de la bruja, y se referían a que tú vas en un trenecito, ahí dando vueltas, y viene una señora ahí que te asusta con un palo, y pues no hacen nada, al final te están llevando de la mano. Entonces, lo que propone Will Hinmarch, que a mí me parece muy interesante, es que no deberíamos meternos en un modelo binario de hay dirigismo, hay libertad total. Porque es que hay unos grados intermedios de dirigismo o de libertad que dan margen a la creación a los que estamos renunciando por el San Benito del dirigismo. O sea, a poco de que dirijas una parte, ya la partida es dirigista, aquí ya no es rol. Lejos de mi intención provocar un debate terminológico, solo digo que yo he descubierto ahí un espacio muy rico para la exploración pues, artística, creativa y rolera en general, ¿no? De limitar algunos elementos de la libertad del jugador, pues permite que todavía mantenga a otros, haciendo preguntas al fondo, no, Mariana, por favor. Importante en este caso es fijarte en qué fin está buscando el director. Por un lado, de crear este punto de dramatismo y emoción en los actores, o por otro lado, con el tema del tren de la bruja, cuando el director se emociona mucho con la historia y entonces crea su historia y se olvida un poco de los actores que realmente son los importantes, o los participantes que son los importantes en este caso. Pero técnicas y métodos existen varios. También podemos hablar de sistemas en otro caso ahora, ¿no? Porque si no se alarga demasiado, de que se usan los sistemas y si no se usan los sistemas en un rol en vivo, o si usan reglas o no se usan. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una discusión previa que Ariana está señalando y que es importante tener presente. No, está perfecto. Que tiene que ver con la visión del creador, de los creadores de la partida y de los participantes. O sea, lo bueno es que yo ya en TDN pues tengo una visión muy concreta de que quiero crear unas historias con cierta relevancia artística, con mucha intensidad emocional, y la gente que viene a jugar conmigo pues jugamos un poco en la misma sintonía y por eso funciona todo de maravilla, ¿no? Pero aquí yo creo que es muy importante comunicar, por favor. Que eso ya salió el año pasado, creo, que hacía falta algún sistema de etiquetado de roles. Totalmente, de acuerdo. Porque cuando tú llegas a un rol en vivo, a mí yo no tengo un problema con que me digas, yo tengo ciertos elementos dirigistas para hacer esto. Incluso se puede convertir en un tren de la bruja. Y oye, te puedes pasar de puta madre en un vivo de tren de la bruja, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que dar donde metes. Si tú llegas esperando... Esa, porque no lo ha definido como nosotros lo usamos. Si tú sabes que el vivo va a ser dirigista, que te van a romper y va a hacer unas acciones que más o menos van a estar dirigidas, pues sabes qué tipo de experiencia te vas a meter. Si no te ponen absoluto y lo que quieres es un sandbox dramático, inmersionista, sin guión ni técnicas narrativas de ningún tipo, porque lo que quieres es estar, pues yo qué sé, decir, mira, yo no quiero tener que mi personaje tenga responsabilidad sobre los demás y estropearles el vivo, porque yo quiero coger un pico, irme a picar piedra y pasar a todo el mundo, basado en hechos reales que me he contado fuera. No fue, pero fue un personaje que decidió hacer eso. Claro, si tú quieres eso y en el vivo solamente pone un título o una ambientación que te atrae, igual no es el vivo que tú quieres. Entonces muchas veces solamente ponemos el nombre del vivo y no lo etiquetamos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pablo, si puedo añadir una cosa respecto a esto. Hace años que venimos hablando en realidad un poco alrededor de Pablo, Cid, porque es una conversación que se planteó, pues como antes hablábamos de otra, pues también entre su grupo
de habituales de Canarias y no sé qué, y otra gente de Madrid que chocábamos a veces en algunas cosas. Y sí hablábamos efectivamente de una especie de disclaimer consensuado que fuera muy claro, ¿no? Si al final no lo hemos hecho, yo creo que es porque en jornadas como las TDM, que son multitudinarias y en las que hay muchos tipos de gustos de jugar al rol, la gente más o menos ya sabe de qué palo va la otra gente, ¿eh? O sea, se puede equivocar a lo mejor... Si sabes quién es el director... Chicos, pues voy a cortar esto porque estamos sin tiempo. Claro que va. O sea, es lo que está diciendo él, simplemente por decir la última cosa. La última palabra. Pero que me ha parecido muy interesante. La marca es el disclaimer. Claro, pero es eso, te obliga a conocer previamente. No vamos a resolver el debate este ahora porque yo tengo que tener, o sea, perdonadme, pero quiero preocuparme de que tú, de hecho que vas al siguiente, pues tengas un poco de tiempo. Por aunar ideas que han salido que me parecen muy interesantes. Sería bueno tener una nomenclatura orientativa de este tema. Yo discreparía sobre si hemos empezado a hacerlo, porque yo he empezado a ver en las descripciones el tema de este es un vivo interpretativo, o este es un vivo que no sé qué. Yo lo estoy empezando a ver por ahí, pero bueno, da igual. O sea, se puede mejorar, desde luego. Y por favor, en relación al tren de la bruja, al margen de que posiblemente yo no lo haya estado bien, yo os animaría a replantearnos este discurso del dirigismo o no, porque no es tren de la bruja, total libertad. Hay muchas cosas intermedias y el término tren, por definición, deja muy poco, salvo que, como decía Winnie Hillmarch, hablemos de las marchas a las que va el tren. O sea, de la velocidad a la que va el tren, pues parece que es que el tren no deja... Es un término un poquito equívoco, ¿no? ¿Sí, por favor? Vale, 2 ideas más y ya acabamos. Minimalismo escénico. Es que con este nivel de saturación no se está viendo demasiado, por no decir nada. Bueno, da igual, pero lo vais a tener que imaginar. El Fight Club. De cuando, claro, es que esto en realidad es un mural que yo hice para el run original, la representación original de Last Stop for Now Here. La puesta de escena de Last Stop for Now Here cuando lo hicimos la primera vez era súper sencilla, un espacio como estos, sillas y mesas. Que en plan representaba un apartamento en el que se había estado quedando ahí Kurt Cobain, ocultándose de su familia y demás. Y uno de los pocos elementos escénicos que yo tenía una especie de mural ahí terrible en la pared, y cuando los jugadores entraban, pues capturaba mucho la imaginación. Me hace mucha gracia que luego cuando hicieron la puesta en escena teatral, pues la puesta en escena es esencialmente idéntica. O sea, me parece fascinante. Es el apartamento sucio, la mesa y una pintada maravillosa, que esto es el nivel de productivo teatral. Pues que es súper evocadora de lo que el tío estaba haciendo en su cuarto, encerrado durante semanas y no sé qué. Esto es un ejemplo gráfico de lo que estamos tratando de hacer nosotros cuando hacemos minimalismo escénico, ¿no? Y tratar de constreñir el espacio en una especie de negro absoluto y solo añadir los elementos que a ti te ayudan a focalizarte. O sea, es un poco en plan ahí Dogville, para los que lo hayáis visto, ¿no? Es una composición de escena muy simplista, ¿no? Siguiente. Estas fotos mías bailando, pues muy molonas. son un placeholder en realidad, porque no tengo fotos de lo que quería. Que son fotos de Think, de Julián bailando. Quería fotos de Julián bailando. La iluminación era parecida, Yo lo recuerdo. Vale, de nuevo, sin aburriros en el detalle de la anécdota. Pasó una cosa maravillosa en el final del latido, cuando la historia había terminado, con una deflagración y los personajes habían ido a escena y uno se había quedado para arder ahí con las llamas, que nosotros utilizamos un leitmotiv musical para los cambios de escena en latidos. Pues Think, pues motu propio, empezó a bailar en aquella escena y empezó a mover a la gente por el espacio, aunque no estaban allí. Y aquí fue de un simbolismo y de una belleza, plástica a lo mejor no, porque no fue una coreografía preparada, pero de una belleza simbólica de cómo su personaje había entendido la escena. Y como elemento lírico para cerrar el vivo fue tan fuerte que yo ahí ese día me enamoré de utilizar técnicas pues no literales, figurativas, de representar cosas en escena que no están pasando. Y ahora pues para generar aquí hype, yo creo que el gran maestro de todas formas de esto es Nast, o sea, y de hecho ahí, no pressure Nast, pero en Infomaniac me figuro que va a hacer cosas parecidas, o sea, los que tengáis suerte de jugar con él, lo que tengáis la suerte de jugar con él pues podréis verlo en la práctica, ¿no? Es muy flipante como el representar figurativamente cosas que no están pasando ayuda a generar dinámicas. Y yo creo que, pues, en un mundo perfecto me ha gustado hacer un experimento, en Infomaniac yo creo que es un poco que Nast y yo estamos en la misma sintonía. Yo he traído otro vivo un poco de fuera del programa, pues he tenido ocasión de hacerlo, que se llama Carcoma, que igual encontramos un momento, que también es representativo del estilo. Pero esto ya está. Muchas gracias por escuchar.
Yo sobre el tema del dirigismo, sencillamente para que la gente tenga alguna de los detalles o de herramientas que cuando empezamos, que no has tenido tiempo de nombrarlo, cuando empezamos a dirigir juntos, una de las cosas que hacíamos mucho era meter masillas en escena. Veíamos cómo estaba la temperatura de la sala, si no se estaban metiendo, si no había suficiente identificación emocional y demás. Y sobre la marcha, pues uno de nosotros pues, se iba allí a hacer de masilla de locos y estábamos en un